Pero de alguna manera tengan en mente Proverbios capítulo 8, verso 13, ¿verdad? Que de ahí es donde partimos a hablar de la soberbia. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y entonces, la semana pasada estuvimos en Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Cuántos se acuerdan? Santiago capítulo 4, verso 6 en adelante, para ser más exacto, ¿verdad? Ahí Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, verdad? De que tenemos que afligirnos, de que tenemos, o sea, cuando entendemos nosotros el concepto de lo que es sometimiento y nos damos cuenta que realmente no somos sometidos, el apóstol Santiago está diciendo: aflíjanse, lloren ante Dios, clamen ante Dios, que es el único que puede ayudarnos a nosotros a ser humildes, a quebrantar la soberbia. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces yo hacía énfasis en la palabra humillados. Vemos que la clave de esto es el sometimiento. Esa palabra parece extraña en este tiempo. El sometimiento, la llave, la victoria reside en la palabra someteos pues a Dios. Eso de someterse, yo les explicaba que es estar bajo ¿qué? Autoridad. Estar por debajo de, siempre. Estar siempre por debajo de una autoridad. Sujetarse, eso es humillarse, más que obedecer, es estar sumiso, ¿verdad? Es alguien que se deja dominar por otra persona sin cuestionar su autoridad, ¿verdad? De ahí partimos con lo que es las autoridades. Aprendimos, ¿verdad? Aunque encontré otras citas más en donde habla directamente, por ejemplo en Tito capítulo 3 verso 1, aparte de las citas que les di, porque les di varias, habla de las autoridades, punto número 1. El número 2 habla del sometimiento a los jefes, ¿verdad? Y les di unas citas bíblicas y encontré otra, Tito capítulo 3 verso 1. Las autoridades, Tito capítulo 3 verso 1, y luego a los jefes, ¿verdad? Les di a Primera de Pedro 2:18 y Primera de Timoteo 6:1-2, y también encontré otra que es Tito capítulo 2 verso 9. Luego nos quedamos la semana pasada en los líderes espirituales. ¿Alguien puede buscar Hebreos 13:17? Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 13 verso 17. Ojalá podamos avanzar en lo que hoy quiero enfatizar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Que nos sujetemos a nuestros pastores, ¿verdad? Eso lo hablamos la vez pasada. Nosotros decíamos cómo la iglesia se rige, ¿verdad? La iglesia se rige por el orden de Dios. Es Dios quien gobierna, es Dios quien da las instrucciones a los líderes, ¿verdad? Yo decía la semana pasada que el liderazgo no es dictadura. Amén. Ahora mismo, no sé si ustedes vieron las noticias, intentaron matar a un dictador. Venezuela. ¿Por qué? Porque es que la gente se cansa. La dictadura es imposición, es por la fuerza. Más que todo es la soberbia lo que gobierna. ¿Entiende? Porque lo que ellos dicen, eso es. Y quieren someter al pueblo a ese régimen, a esa forma de pensamiento de ellos. Entonces la iglesia no camina así. Por eso es que en la iglesia, ¿verdad? El consejo de la palabra es que nos sometamos, que nos humillemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, yo decía que la iglesia se rige por eso, ¿verdad? Hay un orden de cómo la iglesia camine para que nadie quede fuera de ese círculo, de ese peligro de la soberbia, ¿verdad? Porque yo decía que cuando no rendimos cuentas a nadie, ¿verdad? Nosotros establecemos, nosotros decimos y no consideramos, ¿verdad? No consideramos qué es lo que dicen los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que cuando es por dictadura, ¿qué hace la gente? Rebelarse, no se someten, ¿verdad? Aquí está la clave. Cuando es por dictadura, por la fuerza, por imposición, la gente no se somete, la gente se rebela. Entonces empezamos por nosotros, los líderes. Ahora, para nosotros entender esto, vayamos a ¿cómo se llama? Vayamos a, ahorita te digo. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, verso 1 al 9. Por ejemplo, hermano, el sometimiento a los pastores, hermano. Vaya, un ejemplo. Pero tú hablas lo que está... Permítame un momento, hermano, perdóneme. Permítame, mantenga ahí esa cita. Déjeme de resumir esto, el sometimiento, ¿verdad? Estamos supuestos, vaya, por ejemplo, cuando alguien no viene a la iglesia, está supuesto a avisarle al pastor. Cuando alguien va a faltar a la iglesia, si es sometido, si es sumiso, el pastor una y otra y cuántas veces se ha dicho que nosotros tenemos que avisar: hermano, no voy a ir por tal razón. O sea, son cosas tan sencillas. Cuando alguien va a otro lugar, a otra iglesia, sin avisarle al pastor, no se somete. ¿Qué hace la gente de una congregación en otro lado, en donde el pastor no sabe dónde anda la oveja? No se someten, hermanos. Yo decía la vez pasada, ¿ok?, que ese es el problema que existe actualmente en muchos lugares, ¿verdad? Ese montón de gente sin someterse. Hoy tenemos grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes hombres de Dios aparentemente, pero no se les someten a nadie. Cuando Dios intenta quebrar su ego, su arrogancia, se rebelan y empiezan a hablar. Tenemos líderes, tenemos músicos, tenemos cantantes cristianos que no se les someten a nadie, que son arrogantes, que no se les puede decir nada. O sea, es un desastre. Hoy en día es un desastre. Cantantes que creen que porque cantan bien, que porque Dios les ha dado la capacidad, esa voz angelical, creen que lo hacen mejor que otros. Músicos que por ser músicos profesionales, buenos músicos, menosprecian a otros. Y de igual manera, predicadores que porque tienen la revelación, que porque predican con unción, que porque Dios los usa en los dones, son intocables, no se les puede decir nada. Sin embargo, la Biblia dice que deben de estar bajo sujeción. Cada uno de estos ministros, de estos evangelistas, de estos músicos, están supuestos a estar sujetos a un pastor en una congregación. Y hay veces que hay gente que no tiene ni pastor, que no hay nadie al cargo de ellos, que nadie responde por ellos. Ellos son la autoridad, ellos establecen y se molestan después, pero realmente la actitud es soberbia. Ahora bien, veamos entonces Tito, capítulo 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Permítame un momento ahí deténgase. Que los ancianos sean sobrios. Esta palabra anciano, las funciones del anciano, según la Biblia, es predicar, enseñar, pastorear, administrar, ungir a los enfermos y orar por ellos. Por eso usted va a ver que la palabra obispo en la iglesia, en algunos lugares, la palabra obispo es supervisor o superintendente. Por eso usted va a ver los requisitos tan exigentes. En algunos lugares así trabajan. Son supervisores, son obispos, son superintendentes de iglesias, de pastores. Un obispo, en muchos lugares se le considera obispo a una persona que supervisa varias iglesias en los concilios grandes. Y como alguien que supervisa, ¿verdad?, va a tener ese desorden, va a tener lo que dice la Biblia, cómo debe ser el obispo, ¿verdad? Ahora, en otros casos, el obispado se le atribuye al pastor, pero más que todo está más adherido al superintendente, a la persona que tiene una alta posesión, que lo han puesto para supervisar a líderes, a pastores, ¿verdad? Por eso dice
Hay una cita bíblica que dice que no debe ser soberbio, que no debe ser pendenciero, ¿entiende? Que debe ser marido de una sola mujer, sus hijos en sujeción. Sí, porque imagina usted un superintendente, alguien que supervisa, alguien que está por encima de los pastores, o sea, no en el sentido de señorío, sino que es el que se encarga de revisar en las iglesias que la doctrina cristocéntrica esté prevaleciendo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra ancianos se refiere a lo que le acabo de explicar, incluyendo a los pastores. Eso lo vamos a ver más adelante en 1 de Pedro 5. Ahora dice, sobrios, ¿verdad? Que estén conscientes de la responsabilidad de lo que están haciendo, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vea usted las características entonces del líder. Vea usted lo que Dios nos está exigiendo, ¿verdad? Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Aquí voy a regresar, solo permítame leer lo demás, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, vimos ya 3 puntos: el sometimiento a las autoridades, el sometimiento a los jefes, a los líderes espirituales. Ahora veamos el liderazgo cristiano, el trato o el orden en la familia. Y quiero que volvamos a esto que acabamos de leer. Según Tito capítulo 2, verso 5. Se dirige ¿a quiénes? A las mujeres. A las mujeres. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Pero estamos hablando de ¿qué? De la sujeción, ¿verdad? Sujetas ¿a quiénes? A sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hermano, que cuando... Permítame, hermano, vamos a entrar en esto ahora. Aquí no, ¿verdad? Pero para los que nos oyen o para los que nos miran, ¿verdad? Empecemos a nosotros a ver las responsabilidades, el orden de Dios. Cómo Dios tiene un organismo, cómo Dios organiza las cosas, cómo Dios exige que las cosas sean para que todo esto funcione, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que la mujer sea que sujeta, sumisa a su esposo, que se sujete, que obedezca. De lo contrario, ¿qué pasa? La palabra de Dios va a ser blasfemada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, por eso es, hermano, vamos a entrar en esto. Por eso es que la palabra del Señor es blasfemada. Por eso es, ¿verdad?, los malos testimonios. Por eso es que la gente se queja. Por eso es que la gente no quiere saber nada del Evangelio. La iglesia tiene el rol. La iglesia tiene la llave. La iglesia es el ejemplo a seguir. Los matrimonios, los hogares cristianos son puestos por Dios para ser luz, para ser ejemplo, para que la demás gente, sin predicarles, se conviertan a Cristo, sin predicar la palabra, ¿verdad? Pero seamos sinceros en lo que está pasando. Es completamente adverso, es completamente lo contrario. Pareciera que se le quiere llevar la contraria a Dios. Pareciera que es el mismo diablo encarnado, ¿verdad?, en el mismo ser humano, para hacer que se rebele contra Dios. ¿Por qué ha surgido este movimiento feminismo? Los feministas. Por eso, ¿qué es lo que están exigiendo ellos? ¿Qué es lo que exigen? La igualdad de derechos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sometimiento. No estamos hablando de menospreciar o tener en poco a la mujer. Porque hay que ser honesto, ¿verdad? La gente impía, la gente soberbia, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, son perversos. ¿Por qué? Porque tratan mal a sus mujeres.
Porque tienen un concepto pesado, un concepto errado de la mujer, ¿verdad? Son soberbios, ellos no se les someten a nadie, pero quieren que la mujer se someta a ellos. Por eso vea usted el desastre en los matrimonios. Por eso vea usted cómo la mujer en los últimos tiempos se ha venido revelando. La autoestima de la mujer está bajo. ¿Por qué? Porque desconocemos el rol que nos pertenece, desconocemos lo que Dios establece. Y esto no es nada nuevo. Veamos nosotros lo que dice Génesis capítulo 3, verso 16. De aquí vamos a empezar. Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, momento ahí. ¿Hace cuántos años se escribió eso, hermano? Hace miles de años atrás se escribió eso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo es: tu voluntad será sujeta a tu marido. Eso es lo que está diciendo. La Nueva Traducción Viviente dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero, aquí está el problema, pero él gobernará sobre ti. Lo que está diciendo Génesis es exactamente eso. Otra traducción dice: desearás el dominio sobre tu marido, mas él te dominará. No por soberbia, sino por un mandato de Dios. Porque resulta que esto va en jerarquía. Ya le voy a explicar más adelante. O sea que desde el Génesis capítulo 3, verso 16, está establecido. ¿Por qué Dios es tan tajante en eso? ¿Por qué? Hagámonos la pregunta. ¿O no será eso lo que estamos viviendo en este tiempo? La Biblia dice en 2 de Timoteo que el carácter de la gente de esta generación, el carácter de esta última generación, y se iba a caracterizar por la soberbia. ¿Acaso no es eso lo que está viviendo ahorita el mundo entero? Que es la mujer la que quiere tomar el dominio, que es la mujer la que quiere venir y manejar al hombre por fuerza. Por eso es que comparto la opinión de algunas personas que dicen que cuando en una nación, en una iglesia o en una institución, una mujer toma el lugar, es por la decadencia, es porque no hay la responsabilidad de un hombre con carácter. Y por eso Dios tiene que levantar a una mujer. Vea usted el caso de esta mujer, ayúdenme ustedes, Barak, de esta Débora. ¿Por qué Dios tiene que levantar a Débora? Por el carácter de este hombre cobarde, que se negó a tomar la responsabilidad que a él le tocaba. Y Dios tiene que permitir que una mujer tome las riendas. O sea, yo quiero que en esta mañana me entiendan: no estamos menospreciando de ninguna manera a la mujer. No es, esto no es machismo. Sí, amén. Esto no es machismo, porque hablemos la realidad. Hay hombres perversos, malos, horribles, son machistas, son malos con sus cónyuges, con sus mujeres. Y eso no lo podemos descartar, ¿verdad? Pero que hay mujeres también, hermano, hay mujeres también que no pueden sujetarse, que no se puede dominar, que no se puede tratar con estas personas. Y por eso es la destrucción. ¿Por qué esta gran cantidad de divorcios? ¿Por qué el recasamiento? ¿Por qué la tragedia en los hogares? ¿Por qué empieza? Porque no estamos obedeciendo el rol que nos pertenece a cada uno. La Biblia dice que la mujer es gloria del varón. O sea, la mujer en ningún momento se le va a menospreciar. Tiene su papel, tiene su rol en la Biblia, tiene su importancia en la Biblia. Amén, así es. ¿Me entienden? Pero entonces vemos nosotros que desde el Génesis, ¿ok?, viene esta orden de Dios, este mandamiento de Dios, que la mujer estaría siempre bajo el dominio del hombre. Ahora, vamos a seguir. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo,
vosotras mujeres, estad ¿qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y por qué será que no se atiende a eso? ¿No le parece a usted extraño que esto se repite en muchos versículos? ¿No le parece a usted extraño que los escritores hicieron bastante énfasis en esto? Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus ¿qué? Esposas. Vea usted lo que dice capítulo 3, verso 7. Es que aquí vamos a entrar. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vea usted por el otro lado, de inversa. O sea, no venimos nosotros en esta mañana a atacar a la mujer, a hacer sentir mal a la mujer, de ninguna manera. Los que son de Dios van a entender. Amén. Yes. Estamos viendo nosotros el orden de Dios. ¿Por qué las oraciones de muchos se quedan en el techo? Porque nada más son buenos para exigir. Porque nada más exigen sometimiento, pero ellos no se someten a la palabra de Dios. Así es, amén. Usted va a ver el orden de Dios. Por eso es que usted va a ver que la mayoría de veces la mujer se revela. ¿Por qué? Porque si esto pasa, hermano, hay hombres inútiles, malos, perversos, hombres, hermano, que sinceramente solo porque Dios lo estableció que fuera hombre, pero realmente su comportamiento no es de un hombre. Así es. El verdadero hombre aquí está diciendo, hermano, la responsabilidad, ¿ok? Sabiamente. Amén. ¿Y cómo hace la gente? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo viven los hombres con las mujeres? Neciamente. Como que no tuvieran entendimiento. O sea, no estudiamos la palabra de Dios para nosotros venir y entender el papel de la mujer. ¿Usted quiere que la mujer se le someta a usted? Sométase usted también entonces a la autoridad. Sométase usted también a Dios. ¿Cómo la mujer se le va a someter si usted es un flojo? Si usted no busca a Dios. Usted solamente es bueno para exigir, para dar órdenes, para arrugar la frente. Pero usted no busca a Dios. Es que siempre yo he dicho eso. Es muy sencillo ver la paja de la gente, pero qué difícil es que yo me detenga y yo vea mi propia viga, mi propio problema. A veces nosotros vamos encima de la persona y el problema somos nosotros. El problema a veces reside en la soberbia, que no nos sujetamos a nadie. Vea usted la responsabilidad de la mujer: estar bajo sujeción, estar bajo autoridad. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta. Si somos La muertos mujer en él, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, esto lo han malinterpretado algunas personas. Han llegado al extremo de negar la eficacia del ministerio de la mujer. No, Dios ha llamado a la mujer con algo específico. Por eso le vuelvo a repetir: hay mujeres, ¿ok?, que pregonan la palabra de Dios, que Dios las usa. Hay mujeres que tienen los dones del Espíritu. No estamos negando lo que nosotros estamos diciendo aquí. 2:11 dice, ¿verdad? Sí, amén. 2:11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, lo que está diciendo ese versículo es que se le sujete al marido, que sea sumisa al marido. ¿Cómo una mujer se va a poner a exhortar? ¿Cómo una mujer va a predicar? ¿Cómo una mujer va a hacer algo si no se le somete al marido? Así es, amén. ¿Cómo? De ninguna manera. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No es que no tenga el llamado, no es que Dios no la pueda usar. Lo que está diciendo es que no permite que ella quiera dominar al hombre, que no permite que ella quiera tomar las riendas de la casa, que ella quiera tomar las riendas del hogar. Es el hombre. Ya si el hombre es flojo, ¿verdad?,
Ya si el hombre es inútil, ¿verdad? Es irresponsable, es vago, entonces sí. La mujer viene, Dios usa a esta mujer, ¿verdad? Para quebrantar la dureza, la soberbia del marido. En la escritura dice que este comportamiento de esta mujer hará que su marido se convierta, hará que su marido venga al Señor, ¿verdad? Ahora veamos nosotros Efesios capítulo 5 verso 21. Esto se va a poner más bueno. Estamos nosotros hablando acerca del temor de Dios, la sujeción y combatiendo la soberbia. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Someteos unos a otros. Sí, Efesios 5:21. Someteos unos a otros En el temor de Dios. Un momento ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Que eso es lo que nos ocupa. Bien, dice, las casadas estén ¿qué? sujetas a sus propios maridos, ¿Cómo a quién? como al Señor. Ajá. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque estamos hablando del sometimiento. Yo sé que esto es duro y es difícil, y hay algunas personas que nos van a malinterpretar. Van a haber mujeres que van a decir que nosotros somos machistas. Claro, ese es un sinónimo de arrogancia. La mujer que empieza a creer de esa forma, que no tiene por qué. Usted ha oído la expresión de esas mujeres, ¿no? Se jactan, mi hermano. Amén. Se burlan de los hombres. Se jactan diciendo, dicen, no, yo someterme a ese, no. A ese me las hace, dicen. Me hace los mandados, dicen unas. Entonces, veamos nosotros, hermano, cuando el temor de Dios no está. Veamos nosotros el comportamiento de la gente impía, de la gente mundana que malinterpreta el sometimiento bíblico. Que algunas dicen que son machistas y otros dicen que las mujeres son estas feministas, de estas que quieren ejercer dominio, ejercer poder. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vea usted el orden, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. ¿Y por qué algunos dicen, no, a esto sí yo me sujeto, pero a esto no? Esto que no me diga esto, porque esto sí no. Esto es un machista, dicen algunas mujeres. Vea usted el concepto de la palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en el sometimiento de la mujer? Porque por naturaleza, desde el Génesis, la mujer se iba a rebelar contra la autoridad de Dios, contra lo establecido por Dios. Hoy vemos a mujeres perversas cómo desafían a los maridos, cómo se le cuadran a los hombres. Y yo entiendo, yo sé que es verdad que son hombres inútiles también, hombres irresponsables que no aman a su esposa. Porque mire el orden aquí, dice que la mujer se someta a su marido, así como la iglesia está ¿qué? Sujeta a Cristo. Amén. ¿Qué hace la iglesia con Cristo? ¿Por qué nos sometemos a Él? Porque Él es nuestro Señor. El concepto de sujetarnos es obedecer. Amén. ¿Y por qué no obedecemos entonces al Señor? Así es, amén. ¿Por qué no obedecemos nosotros también? Vea usted cómo va el orden. ¿Por qué a veces la mujer se rebela contra el hombre? Porque no hay sometimiento del varón. ¿En dónde estamos? Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando de un amor sacrificial, hermano. Entonces, la gente le llama amor a algo que no es amor. La gente piensa que amar a una persona es estar con ella en la intimidad. Eso no es. El amar a una persona es tener el cuidado de esa persona. Así como Cristo cuida a la iglesia. ¿Cómo cuida a Cristo a la iglesia? Con celo, con temor, con temblor. ¿Por qué? Porque Él sabe el peligro que la iglesia corre. Él sabe lo frágil que es la iglesia. Las ovejas, vea usted el comportamiento de las ovejas. Las ovejas a veces ven venir el peligro y no se perciben. Debe ser el pastor, debe ser Cristo.
el que está pendiente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la oveja es así, es tan sumisa la oveja, ¿va? Igual que nosotros, tan sumisos, hermano, mansos. Por eso Cristo dijo: aprended de mí que soy manso. Trasladémonos al vocablo original: aprended a mí que sé obedecer, aprended a mí que sé oír o sujetarme a las autoridades. Eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces vea usted el rol del hombre, ¿verdad? Entonces veamos 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios mío, ¿ahora se da cuenta usted del orden? ¿Se da cuenta del orden, verdad? ¿Qué dice? Que Dios es... Cristo es la cabeza de todo varón. Pero pongámoslo en orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza de ¿quién? Del varón. Y el varón la cabeza de ¿quién? De la mujer. Vea usted entonces. Ahora, ¿cómo vienen los hombres perversos a querer exigir sometimiento si ellos no se les someten a Dios? Vea usted el comportamiento de Cristo, la relación de Cristo, del Padre y el Hijo. Vea usted la sujeción total que tuvo Cristo hacia el Padre. Esa sujeción exige Dios del varón de Dios, del hombre de Dios hacia Cristo. Al ver esta sujeción, la mujer por naturaleza se va a encontrar en la necesidad de someterse a su marido. Cuando la mujer ve que el hombre es un hombre de Dios, cuando la mujer ve que el hombre es un hombre que obedece a Dios, es un hombre que busca a Dios. Pero a veces, ¿qué pasa? Lo contrario. El hombre exige, pero él no se somete. El hombre exige lo que él no hace. Entonces eso concluimos que es soberbia. Pero el problema es que la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta, hermano. Ahora mire usted, si usted es cabeza, ¿qué imagen y concepto tiene su esposa de usted? Eso está terrible, hermano. Que mi mujer diga: no, ese es un flojo. Un marido como ese, ¿para qué? Dicen algunos, ¿verdad? ¿Usted ha oído eso? Para tener un marido así estoy mejor sola. Y es que es la realidad, hermano. Hombres inútiles, hermano. Hombres que no se sacrifican, hombres que no trabajan, hombres que no suplen las necesidades de su esposa. Vaya usted a Centroamérica, vaya a ver ese montón de inútiles que hay. Es una pena, hermano, que se hayan metido a un compromiso que ellos mismos no saben, a una responsabilidad que ellos mismos no saben. Mi esposa es mi responsabilidad. ¿Saben qué hacen muchos perversos? Van y se arriman a los suegros para que ellos los mantengan a los dos. Eso es lo que hacen. Por eso están así, destruidos. Por eso están así en la miseria. ¿Por qué? Porque no hay un orden de sujeción. ¿Por qué? Porque el hombre es inútil, no busca a Dios, no se le somete a Dios. Pero cuando se trata de exigir, ahí sí, ¿verdad? Cuando se trata de tomar la autoridad, dice: no, aquí el hombre soy yo, aquí las órdenes las doy yo, dice. Eso es machismo. ¿Por qué? Porque no atiende a las necesidades. ¿Por qué? Porque la mujer es vaso frágil. Amén. Vea usted Juan capítulo 5 verso 19. Dios mío, hermano pastor, me perdona, voy a llegar hasta las 12 hoy, creo. Dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Un momento. ¿Sabe qué está hablando ahí? De relación. De relación, de autoridad. Aquí está hablando Cristo de la autoridad, de la relación que Él tenía con el Padre. ¿Su mujer dirá eso de usted? Lo que yo veo hacer a mi esposo, eso hago. Él se levanta a orar, yo también me levanto con él. Él se levanta a ayunar, yo también. ¿Es usted ejemplo? ¿Qué dirá su esposa de usted? ¿Qué es lo que dice su? ¿Qué concepto tiene su esposa? Vea usted la relación de Dios. Aquí estamos hablando de relación. Juan 5:19.
Vea usted que lo que él miraba hacer al Padre, eso hacía. Estamos hablando, hermano, más que una relación, estamos hablando, hermano, de un sometimiento. Mire, la relación del Padre y el Hijo reflejan el modelo de vida del matrimonio, según San Juan capítulo 10, verso 30. Vamos, hermanos, que el tiempo apremia. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué dijo Dios que iba a ser el hombre y la mujer? Uno solo. Una sola carne. Una sola carne. Ay, pero ¿y por qué? ¿Y por qué entonces no tomamos esto? ¿Por qué entonces nosotros hacemos lo contrario? Vea usted, la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y vea usted Cristo lo que dice: el Padre y yo uno somos. Habla de sometimiento. La vez pasada yo dije que Cristo caminó sometido en su totalidad, humillado ante Dios. Amén. Sometido. ¿Por qué hablaba con autoridad y él le obedecía? ¿Por qué hoy nosotros decimos cosas y no nos obedecen? Porque nosotros mismos no estamos bajo autoridad. Porque nosotros mismos no nos sujetamos a Dios de la manera que Él dice. Amén. Eso es lo que pasa. Entonces dice ahí que el Padre y el Hijo uno son. Cuando no se camina en sujeción, la soberbia prevalece, muere el amor y las personas son usadas como objetos solamente, dominados por el egoísmo. Vea usted Juan 17:10. Cuando no hay esa sujeción, vea usted lo que va a empezar. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo tuyo es mío. Hablemos de relación, hermanos. Hablemos de la relación entre el Padre y el Hijo. Todo dice, lo de Él es mío. Ese es el modelo que Dios quiere que hoy. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos, especialmente en este país? No, que ese es mi trabajo. No, que mi dinero no me lo tocas. Y no, que con esto no te metas. Eso es egoísmo. No hay sometimiento. No hay sujeción. Aquí Dios está diciendo, ¿ok? Cristo está diciendo que Él es uno con el Padre, que tiene una relación excelente y que todo lo que es del Padre es de Él. Y en los matrimonios, ¿qué es la confesión que hacemos nosotros? Te hago partícipe. Es nada más para salir del compromiso. ¿Acaso corresponde a usted como hombre? ¿Acaso usted está al cuidado de su esposa, de lo que ella necesita? ¿Acaso usted la considera cuando está cansada, cuando algo le duele? ¿Cómo Cristo se preocupa por la iglesia? ¿Cómo Cristo gime por la iglesia? Cristo gime por la iglesia. Cristo tiene ese especial cuidado que la iglesia no sea dañada. Y muchas veces el vaso frágil está quebrado ya. Por nuestra arrogancia, por nuestra conducta, por nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cuando no hay sujeción, cuando un hombre no se sujeta a la autoridad, no se sujeta a Dios, no puede dar amor, no tiene amor, lo que tiene es un egoísmo, un amor egocentrista. Ese se le conoce como el amor eros, el erótico, que están con la persona por interés. Vea usted lo que dice en San Juan 16:15. 16:15. Dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Que un marido de estos vagos, ¿será que le dice así a la mujer? Todo lo que tengo es mío, todo lo que tengo es tuyo, amor. Para eso te casaste conmigo. Tú y yo somos una persona. Lo mío es tuyo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Pero sí exigen, ¿verdad? Que se les sometan. Pero lloran cuando la mujer no se les somete. ¿Cómo se le va a someter a un vago? ¿Cómo se le va a someter a alguien, hermano, que tiene egoísmo, que nada más vela por él, en estando bien él, no le interesa a su amada? Veamos el trato de Cristo con la iglesia, hermano. Entonces, la mujer necesita estar sujeta a un hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene que estar sujeto a Dios. Porque si no hay ese orden, no se puede exigir. Maridos inútiles, hermano, arruinados. Solo exigen ser satisfacidos ellos, sin ver los derechos de la mujer. Por eso estos movimientos que tienen razón. Por eso esta gente que grita en las calles. Porque se le da un trato. Miren los países musulmanes cómo tratan a las mujeres. Van al otro extremo.
Son perversos, hermano. Quieren hacer pedazos a la mujer, tienen a la mujer en su autoestima, la tienen por el piso, por sus falsas creencias, por su arrogancia. Quieren tener a la mujer bajo el pie siempre. La mujer de Dios conoce su rol. La mujer de Dios sabe cuando el hombre es de Dios, cuando el hombre es sujeto a Dios, cuando el hombre obedece a Dios. Entonces, ¿cómo usted va a exigir que su esposa se someta si usted es un flojo? Si usted no se somete, si usted no busca a Dios. Entonces, por eso le digo, hermano, por ejemplo, yo en lo personal, me libre Dios el día que yo difame a mi esposa. Me libre Dios. Yo no estoy supuesto a hacer eso. Es mi esposa, es el vaso frágil, es la mujer que Dios ha puesto conmigo, y yo no puedo venir, ¿ok?, a deshonrarla, porque yo sé que ella se esfuerza para venir y cumplir la palabra de Dios, para someterse a lo que está establecido. Yo siempre he dicho, hermano, una mujer de Dios no necesita que le estén diciendo que tiene que estar sujeta a Dios. Pero hoy vemos mujeres perversas, rebeldes, que le faltan el respeto a los hombres de Dios, que no se les sujetan al hombre de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a aprender a someterse? Y volviendo a Santiago, ¿cómo entonces someteos pues a Dios? Por eso es que el diablo no huye. Por eso es que el diablo los arrastra siempre. Por eso es que siempre hay conflictos. Porque no hay un orden, no hay humildad, lo que hay es soberbia. Y la palabra dice que hasta que nos sometamos, hasta entonces Él nos va a exaltar. Una de las cosas de la soberbia lo que trae la soberbia es el engaño. Nos justificamos creyendo que el culpable es otro. Creer que nunca actuó con soberbia. Vea usted, Abdías 1:3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Yo quiero que empezamos a entender que una de las cosas que la soberbia trae es engañarlo a usted, hacerle creer a usted que usted no actúa con soberbia, cuando realmente hay soberbia en su corazón. Vea usted Jeremías 49:16. Voy rápido que se me está terminando el tiempo. Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Eso es lo bueno de Dios, que hará bajar la soberbia. Pero ¿qué es lo que está diciendo? El engaño. Cuando hay soberbia, la gente es engañada y no cree, no percibe que la soberbia domina sus vidas. Y una de las cosas que hace la soberbia entonces traer el engaño. El engaño hace que el oído se cierre. Cuando una persona es soberbia no oye, se cierra y no escucha a las personas y mucho menos a Dios. Vea usted lo que dice Nehemías 9:16. Vamos entendiendo directamente lo que es el concepto de la soberbia. Nehemías capítulo 9 verso 16. La sordera espiritual, hermano. Dios mío, ¿por qué es que tanto nos predican? ¿Por qué es que tanto nos dicen y no hacemos caso? ¿Por qué? Hay soberbia. La soberbia trae engaño y el engaño cierra el oído. Nehemías capítulo 9 verso 16. ¿Qué dice? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Y no escucharon tus mandamientos. ¿Fueron qué dice? Soberbios. ¿Y por qué fueron soberbios? Por no oír, hermano. Por no escuchar la palabra de Dios. Por no poner en práctica. Por eso yo en lo personal, empezando por mí, yo he gemido delante de Dios. Padre, verdaderamente actuamos con soberbia. Mayormente yo que enseño, digo y no hago. Soberbia. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver entonces el orden de Dios. Cómo Dios exige el sometimiento, ¿verdad? Primero los líderes, ¿no? Después que el líder venga y ponga por obra, por práctica lo que dice, entonces puede venir y exigir el sometimiento, porque es entonces que se le va a someter. Ahora aquí está diciendo Nehemías que la gente que no oye.
Vea usted el 9:29, ¿qué dice? Ahí mismo. Nehemías 9:16 lo vimos. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. A tu ley. Ellos se llenaron de soberbia. Uy. No oyeron tus mandamientos. Y no oyeron. El no oír la palabra de Dios. Escuche esto. Prédicas van, prédicas vienen. Oímos a veces prédicas en nuestras casas. Nos mantenemos oyendo. ¿Y por qué no obedecemos? Soberbia. Hay soberbia dentro del corazón. Aquí está diciendo cuál es la razón, cuál es la causa. Primero viene el engaño, ¿verdad? Primero somos engañados por el diablo cuando hay soberbia. No, yo no tengo soberbia, yo no actúo en soberbia. Eso hace que los oídos se cierren para no oír la amonestación de Dios o de otras personas. Aquí está diciendo que ellos cerraron sus oídos por causa de ¿qué? De la soberbia. No escucharon la palabra de Dios. ¿No le parece a usted extraña la advertencia de Dios al diablo? ¿Qué le dijo Dios al diablo acerca de Job? Mira, él es un hombre recto, él es un hombre temeroso, él es un hombre que no vas a poder contra él. ¿Por qué no oyó el diablo? ¿Por qué no oyó a Dios? Por la soberbia. Si él hubiese atendido a la advertencia de Dios, él sabía que contra Job no iba a poder. Y que en ese reto Dios hizo que el diablo quedara avergonzado, porque eso es lo que hace Dios con la soberbia. Nos hace que quedemos avergonzados, nos baja la soberbia. Y Dios advierte al diablo: ¿no has visto a Job? ¿Ah? ¿Por qué no oyó? Por soberbia. ¿Por qué no oyó David en el censo el consejo, la amonestación de Joab? Estamos hablando de que la soberbia hace que su oído se cierre a la voz de Dios, a un impío que le esté hablando de parte de Dios. Usted cierra su oído. Usted por su soberbia no sabe que es Dios que le está amonestando, que es Dios que le está advirtiendo. Pero la soberbia no nos deja a nosotros. David no supo escuchar por la soberbia en ese momento y prevaleció contra su general. ¿No le parece a usted raro lo de Nabucodonosor? ¿No le parece a usted extraño? Escuche lo que hace la soberbia: engañarlo, creer que no tiene soberbia. 1, 2, le cierra el oído para no oír a la gente, ni mucho menos a Dios. ¿Acaso no advirtió Dios a Nabucodonosor? ¿Acaso no le dio chance 1 año para que reaccionara? Y le dice: cambia de actitud, redime tus pecados, deja tu soberbia. ¿Qué hizo él? ¿Oyó? No. Él ya fue entregado a una mente reprobada. Vea usted lo que hace la soberbia, hermano. Vea usted el caso de Segunda de Crónicas 35, 20 al 31. Josías, un hombre de Dios, uno de los que la Biblia dice, hermano, que nadie se había convertido con todo su corazón, su mente y su alma. Un gran hombre de Dios que restauró la adoración, alabanza a Dios. Un hombre excelente. ¿Qué pasa cuando el rey de Egipto, Necao, viene contra el rey de Asiria y le dice, él viene a pelear contra el rey de Asiria, y este hombre de Dios le sale al encuentro a pelear contra él? ¿Qué le dice este hombre egipcio? Mira, apártate de mi camino, yo no vengo contra ti, no resistas a Dios, Dios me ha enviado, Dios me ha hablado a mí. ¿Y qué hizo Josías? ¿Oyó o no? ¿No escuchó? ¿Por qué? Por la soberbia. ¿Acaso no le está diciendo que Dios le dijo? Dios me habló, le dice, y yo no vengo contra ti. ¿Qué tienes tú contra mí? No pelees contra Dios, no sea que Él te destruya. Le desató la palabra. ¿Lo mataron, sí o no? Lo mataron. ¿Por qué? Por soberbia, por no oír. Ese es el problema. Entonces miremos nosotros el orden. Cómo Cristo oía al Padre y le obedecía. Cómo el hombre de Dios debe oír a Dios, debe tener su relación con Dios, debe ser ejemplo, debe buscar a Dios. ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? Entonces su esposa se va a sujetar a él. Entonces sus hijos van a ver el ejemplo. ¿Por qué cree usted que dice hijos obedecer? En otra versión dice hijos estar sujetos a los padres. Dice hijos obedecer en el Señor, pero todo lleva un orden. ¿Cómo un hijo se va a someter si usted es flojo? Decimos ayuno. ¿Se someten ustedes?
Decimos vigilia, ¿están ustedes aquí? Decimos el culto empieza a tal hora, ¿está usted aquí? Hermano, esto es por jerarquía, hay un orden. Hay un orden de sometimiento. No exija usted sometimiento si usted no se somete a la palabra de Dios. No exija, ¿por qué? No le va a funcionar. No le va a funcionar. Después nosotros renegamos. Es Dios tratando nuestra soberbia. A la otra semana yo les voy a hablar acerca de cuando Dios tiene propósitos y trata la soberbia. Amén. Va a estar interesante, pero yo quiero dejarle claro en esta mañana: no sea flojo usted, hermano. Sea un hombre de Dios. Amén. Sea un hombre que la gente vea su testimonio. Amén. Que lo respeten, porque la Biblia dice que Cristo crecía en gracia para con Dios y con los hombres. El testimonio que decía la gente, no encontraban por dónde. Cuando usted es un hombre de Dios, la gente no encuentra por dónde. ¿Por qué? Porque Dios hace un cerco alrededor de usted, en donde las saetas no llegan. Las saetas de la murmuración, de la difamación, no van a llegar, porque Dios lo cubre. Porque usted es un hombre que se somete a Dios. Es un hombre que obedece la palabra de Dios. Entonces, como yo predico, vea usted el caso de los fariseos, perdóname. Que ellos exigían algo que ellos no hacían. ¿Por qué fracasaron? Por eso, por la misma soberbia. Póngase de pie en esta mañana, hermano.